amiga, buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que usted pues abra esta ventanita, estamos justamente para acompañarles en los siguientes minutos y abordar uno de los temas importantes. Esto lo hacemos no tan solo porque efectivamente este 8 de marzo se celebra o más bien se conmemora este Día Internacional de la Mujer, una lucha, una jornada, digamos, para recordar esta lucha por su derecho al voto, por el trabajo, por la igualdad entre los sexos, entre otros, que desde el año 1975, cuando esta fecha empieza a correr, digamos, luego de esta decisión de la ONU. Pero hay mucho que obviamente abordar. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro contexto, como es el Ecuador? ¿Qué es lo que pasa particularmente en lo que concierne a los pueblos y nacionalidades? Es lo que conversaremos en los siguientes minutos con nuestras dignísimas invitadas que ya está o más bien ya está en nuestra sala virtual. Soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV Internacional. Volvemos. Políticas públicas, logros y demandas es lo que estamos justamente abordando en este espacio. Y claro, para esto justamente ya está con nosotros en esta oportunidad nuestras invitadas. Los recibimos con el mayor cariño. Nos acompaña Sofía Lanchimba. Ella es doctora en estudios políticos, además de una larga trayectoria en el ámbito jurídico, en el ámbito de la sociología, entre otros. Nos acompaña también Verónica Yuquilema. A propósito, Sofía es del pueblo Cayambi, si no estoy mal, y Verónica Yuquilema es de la nación Puruá. Ella tiene su especialidad, digamos, su fuerte en derecho, particularmente en derechos humanos y de la naturaleza. Nos acompaña además Rosa Maita. Ella es médico, es del pueblo Saraguro y obviamente con una larga trayectoria en el ámbito de la cultura y otros estudios. Así que, estimadas compañeras, hermanas, amigas, bienvenidas. Vamos a empezar este espacio, este programa que iremos a lo largo de una hora. Esperamos no quedarnos endulzados porque generalmente nos vamos más de la cuenta. Y empezaré con ¿desde dónde? En el centro del país. Verónica, gracias una vez más por brindar este espacio. Estamos a horas, que digamos, de conmemorar este acontecimiento. Muchos quizá el día de mañana traerán flores, a lo mejor llevarán un cafecito, o a lo mejor dirán feliz día, no sé. ¿Eso basta o por dónde deberíamos un poco entrar a reflexionar un poco, hacer un hábito, hacer una práctica, hacer algo que ya sea cotidiano y no solamente quedar, digamos, y esperar que llegue ese día y montar un show, fotos, etcétera?
Verónica, bienvenida, te escuchamos. Allí tú, Tamashi, Josecito, Shinayatag, Sofía, Rosa, y Pagi, Kaiman, Kimichishkamanta, Nachuño, Canchipaj, Sumakan, Arrimarina, Yuyarina, Imata, Tuku, Yukanchik, Kausaiwan, Yukanchik, Mamayaktawan, y Chaimanta, Yupaichani, y Kikinta, Mashi, Josecito, Kaiman, Kimichishkamanta. Buenas noches con todos y con todas. Gracias por este espacio, a nuestro querido compañero José, que siempre está firme en construir estos espacios desde abajo, desde lo comunitario, y estoy muy feliz de compartir esta noche con Sofía, con Rosa, estos sentires, estos pensares que realmente nos atraviesan, ¿no? Y conforme lo que menciona usted, Josecito, Em, bueno, no, en efecto creo que el 8 de marzo surge no para felicitarnos, ¿no es cierto? No para la flor, no para el chocolate, ¿no? Que creo que nunca está de más, creo que en cualquier día podemos recibir una flor, podemos recibir un chocolate. Sin embargo, creo que estos días de conmemoración de de reivindicación de una lucha, ¿no es cierto? Primero de un acontecimiento doloroso y después a lo largo del tiempo de una reivindicación histórica de derechos en el tema de derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Creo que nos lleva a politizar aún más estas fechas como el 8 de marzo. ¿No? Creo que esa es una de las primeras cosas que creo que es fundamental. Eh, Dejar en claro, ¿no? Que es importante reivindicar estas fechas como fechas de lucha y fechas que nos recuerdan, ¿no es cierto?, lo que todavía está por caminar. Y creo que en eso nosotros como pueblos y nacionalidades tenemos experiencia, ¿no es cierto?, y sabemos que todas las reivindicaciones que nosotros hemos conseguido y que nosotros y nosotras hemos conseguido dentro de este país, y no solamente en este, en muchos de los contextos, ha sido gracias a la lucha. Y creo que en estos años el movimiento de mujeres, las organizaciones de mujeres, pero también las organizaciones sociales en general, han conseguido consolidar al 8 de marzo como una fecha que debería ser tratada siempre así, como una fecha de reivindicación, una fecha de lucha, que nos permite, como digo, recordar lo que nos falta todavía por caminar, y en nuestro contexto ecuatoriano nos falta muchísimo por caminar. Si bien es cierto, han habido algunos avances en esa línea, en ese camino, fruto propiamente de la lucha que hemos venido haciendo no solamente desde las calles, sino también ya desde los espacios públicos, desde los espacios privados. Creo que necesitamos todavía seguir cuestionando, seguir criticando y también seguir proponiendo salidas a esta, que yo llamo, ¿no?, a esta situación de precarización sistemática de nuestras vidas. Y creo que este 8 de marzo del 2023, con mucha más razón, necesitamos salir a las calles, gritar y exigir y demandar los derechos que todavía no se están garantizando, y no solamente para las mujeres. Yo creo que eso es otro punto que quizá quisiera colocar en este primer momento. Es para todos y todas las ecuatorianas y ecuatorianos que vivimos en este país. La pobreza, la inseguridad, ¿no es cierto?, se siente en todos los espacios en los que vivimos, y eso es una cuestión que tenemos que exigirla. Y por eso este 8 de marzo que se convoca una serie de marchas, una serie de actividades alrededor de este rechazo, ¿no es cierto?, a la precarización de nuestras vidas, ¿no es cierto?, se está dando liderado por las mujeres. Entonces creo que eso es fundamental, porque también estas reivindicaciones nos precarizan mucho más a las mujeres, nos aíslan mucho más a las mujeres, nos periferizan mucho más a nosotras. Entonces creo que por eso, digamos, la trascendencia de estos 8 de marzo, que los últimos años cada vez se van haciendo mucho más multitudinarios, mucho más potentes, pero también creo que ahí el gran mensaje también es no dejarnos, ¿no es cierto?,
despolitizar este día. Creo que cada vez más tenemos que seguirle dando contenido, cada vez más tenemos que seguir añadiendo a demandas que nos hagan sentir identificadas tanto a las mujeres que estamos en las ciudades como a las mujeres que estamos en el campo, tanto a las mujeres defensoras y defensoras de los derechos territoriales, cuanto a las mujeres que están defendiendo el derecho al aborto, ¿no es cierto? Creo que la idea de esto, de estas fechas, de estos 8 de marzo, es justamente seguir juntando esfuerzos, como digo, no solamente para dignificar la vida de las mujeres, sino también la vida de todos y todas. Entonces, empezaría por con ese punteo, Josecito, respecto a lo que usted decía, ¿no? O sea, sí, claro que podemos seguir recibiendo, digamos, flores, chocolates, lo que se desee, pero junto con nosotros queremos que también estén en las marchas, en las exigencias de derechos, que eso es lo que realmente nos va a dar, ¿no es cierto?, la posibilidad de después nosotras mismas poder acceder a una flor, a un chocolate, que es lo que buscamos, ¿no? Gracias, Verónica Yuquilema, por esta primera introducción. Nos vamos ahora con Rosita Maita. Verónica, entre algunos de los puntos que plantea, bueno, señala que es una lucha no solamente para las mujeres, es también para los hombres, o más bien es una lucha conjunta, es más allá de los formalismos que, bueno, si viene de corazón y si eso es trasladado como una práctica, no está mal, ¿verdad? Pero más allá de las pantomimas, a ratos que se montan en las oficinas, si son los casos, o en fin, o hasta por compromiso. ¿Qué tanto vemos que se ha avanzado, vemos que se ha retrocedido? ¿Hay alguna señal en los diferentes ámbitos de la vida? ¿Qué es lo que en esta primera reflexión, luego de esta primera entrada que hace Verónica y de pronto si quisiera comentar o agregar algo adicional, pues vale, Rosita, te escuchamos. Bueno, buenas noches, José, compañeras, Sofía, Verónica. Qué gusto poder estar en este espacio. Agradecer mucho por generar el espacio y por considerarnos para estar aquí y a la vez aprovechar para honrar esa fuerza, esa energía de nuestras abuelas, ¿sí? Y obviamente junto a los abuelos que permitieron, que generaron condiciones para que hoy por hoy podamos estar aquí hablando, ¿no? Llegando a la gente con los mensajes por este día de conmemoración del 8 de marzo. Yo me permitiría, justamente retomando lo que Verónica nos comenta, que la mujer lucha, la mujer gesta procesos, no en nombre de ella, sino en nombre de su colectivo, en nombre del AEYU y del colectivo en general. Entonces, mirar eso o permitirme analizar con lo que este, expone nuestros principios de la filosofía de vida del mundo andino, de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y nuestros ancestros, ¿no? Entonces, yo tal vez me permito compartirles algo que en el día a día yo miraba y analizaba y cómo a mí se me inculcó este tema de la idea de género, no como género, no, el derecho de las mujeres, de las que por muchas razones que todos conocemos, ha habido vulneración, llamemos así, de los derechos en todos los ambientes, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, desde ahí tal vez yo escuchaba a mis abuelos, se me viene a la mente a mi madre, lo que ella siempre expresaba y comentaba, cómo los abuelos en una reunión de la comunidad, en el cabildo, los abuelos, si no estaban con la abuela en la reunión para tomar una decisión, ellos decían, vamos a conversar con la mamá o con mi mamá, porque no se decía mi esposa o mi mujer, sino mi mamá, y vamos a decidir y vamos a llevar una resolución en cuanto a alguna cuestión importante que había que decidirlo para la comunidad. ¿Y qué significa eso? Que es una forma de practicar esta relación de complementariedad, tal vez si hablamos con los criterios de género actual y tal vez desde Occidente, eso no está inclusive bien visto porque la mujer es única y empoderada y no necesita ni complemento del otro lado, pero a veces si vamos un poquito mirando al aire atrás, decimos, tal vez sí le repensamos cuando le estamos hablando desde este lado, ¿no? Entonces, ver cómo ese principio de paridad, de dualidad, en su momento
tal vez persiste hasta la fecha, pero con ciertos matices, con ciertos sincretismos del occidental, e invitarnos a que a veces dicen, o yo entro en este dilema de que la idea de género, inclusive la interculturalidad, es made in Europa y tal vez viene a generar más división de clase, de luchas, por acá cada quien se embandera, pero retomando y lo que ya Verónica nos decía, más bien considerando estos principios de paridad y de AILU y de colectivo, nuestras luchas desde abajo, desde lo comunitario, es por eso, por el equilibrio, por la armonía de la mujer, de su compañero, de sus hijos y de su ailo. Entonces, eso me gustaría tal vez traer a colación en este primer momento e invitar a repensar ahí las luchas, desde ahí las luchas de género y recordar, y tal vez es súper importante no hacer de menos, así como tenemos heroínas, llamemos así, de otros espacios, en nuestros medios siempre han estado hombro a hombro la mujer y el hombre, la mama y el taita, ¿sí? Y por qué no mencionar nuestras grandes lideresas, hablemos, y hablando como región, Bartolina Sisa, y hablando aquí como Ecuador, en el centro del país, muy conocida la lucha, la tenacidad de Manuela León en todos estos procesos de reivindicación del derecho así súper grandes que se han gestado. Entonces, decirles que desde ahí le miremos para abordar el tema del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Que de cada lado, si bien es cierto, esta fecha se le acuñó desde el 8 de marzo por estas grandes mujeres que en Nueva York hicieron su huelga, pero también hay que mirar lo que pasa desde otro lado, lo que pasa en la comunidad. Entonces, invitarles a eso, ¿no? De que estamos gestando, estamos repensando, estamos sintiendo, corazonando, como dicen los filósofos del mundo andino, de cómo abordamos este tema de género y para no caer así en términos generales que yo siempre digo, el tira y jala de acá y de allá, de las diferentes tendencias. Creo que hasta ahí podría abordar desde la primera parte. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Rosa Maita, por agregar a la reflexión, agregar al análisis, agregar a la mejor comprensión, digamos, de lo que estamos viviendo justamente estas horas, estas vísperas o los siguientes. Vamos ahora al territorio del pueblo Cayambi con Sofía Lanchimba. Sofía, estamos en un estado, un tipo de estado, tiene obviamente sus límites, tiene sus parámetros, no sé si llamarlos, sus estándares. Y respecto a la mujer, ¿qué es lo que usted considera ha dado como pautas? Bueno, luego de un proceso de lucha, a regañadientes, podemos decir que en el caso de participación, por ejemplo, electoral, que ponga un porcentaje de mujeres, primero hombres o mujeres, y etcétera, etcétera, casos como esas aparecen, pero ¿estamos avanzando? ¿No estamos avanzando? ¿Qué es lo que observamos en el quehacer del Estado? En fin, un poco escuchando a Verónica, escuchando a Rosita, si merece algún comentario, pues también, adelante. Bueno, a mí me gustaría poner también como un poco en contexto, digamos, pensarlo en términos sociohistóricos y en términos globales, respecto a lo que ha sucedido con, digamos, la situación de las mujeres a nivel mundial, a nivel regional, y que nos compete mucho, ¿no? Entonces, el evento que nos ha marcado durante los últimos años es la pandemia de COVID-19 y ya hay datos, digamos, por lo menos a nivel global, de cómo la pandemia ha incidido enormemente en ampliar esas brechas de género que ya existían, ¿no? Lo que en estos años, en estas décadas, se pensaba que se iba a reducir, se iba a seguir reduciendo un poco esas brechas de género, la pandemia vino más bien a incrementar todas esas desigualdades, ¿no? Y no son no solamente desigualdades en términos económicos, sino que son desigualdades en términos de género. Entonces, las mujeres prácticamente han retrocedido 2 décadas en el acceso a los derechos, ¿no? Entonces tenemos datos alarmantes, por ejemplo, en términos de pobreza, como
uno de los lugares en donde en este momento se percibe mucho esto, que es la crisis, que es Ecuador. Esta crisis, como dirían algunos escritores, se conjuga en femenino, ¿no? Es decir, si eres mujer y si además eres indígena, hay una incidencia de la pobreza mucho mayor. Y claro, eso está atravesado por las condiciones de desigualdad enormes, ¿no? Desempleo que ya en términos generales el Ecuador tiene unos datos muy alarmantes. Cuando vemos eso, en el caso de mujeres, es doblemente alarmante, ¿no? En términos de acceso a la educación, digamos, para poner solamente derechos básicos, pues ya tenemos igualmente datos nacionales sobre la imposibilidad del acceso a la educación, ¿no? Y nuevamente, si esos datos los ponemos por mujeres, entonces tenemos datos que nos asustan aún más. Ahora, digamos, pensando todo eso en términos de futuro, tenemos una situación sumamente alarmante, ¿no? Es decir, la pandemia vino, digamos, ya es una crisis que venimos arrastrando desde el 2008 por ahí, digamos, estamos dentro de un sistema que funciona con crisis, pero a partir de la pandemia hay datos que revelan de cómo las mujeres van a tener menos posibilidades y menos oportunidades en el acceso a los derechos en términos generales y mucho más si se piensa en accesos, por ejemplo, en términos de educación, en términos de política, etcétera, etcétera. Digamos, me gustaría sentar como por un lado ese gran marco que es parte de lo que está viviendo Ecuador, lo que está viviendo la región y lo que está viviendo el mundo, ¿no? Entonces, eso muy ligado con que y que, bueno, o sea, todo este evento, toda esta crisis, además vino a poner una discusión que un poco ya estaba en la mesa, pero que ha cobrado fuerza a partir de la pandemia, y es la discusión sobre los cuidados, ¿no? ¿Quién cuida y quién cuida, quién asume esas responsabilidades de cuidar y además en qué condiciones, ¿no? Y entonces allá hay una discusión enorme sobre el tema de la reproducción de la vida, quienes se encargan de la reproducción de la vida, quienes se encargan de los cuidados, y cuál es la responsabilidad del Estado en eso, ¿no? Entonces hay discusiones sobre la posibilidad de establecer, por ejemplo, un sistema de cuidados a nivel nacional que además venga a intentar resolver estos temas de desigualdad respecto a la distribución de responsabilidad respecto al cuidado, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión muy fuerte y, digamos, es una discusión que únicamente ha sido posible en estos años, dado que por lo menos en las últimas 2 décadas, nosotros tenemos un potente movimiento de mujeres que, digamos, si bien nosotros podemos ver esa marea verde, esa marea violeta en territorios como Argentina, como Chile, como para ponerlo un poco de manera regional, un poco en México, donde vemos movimientos de masas en realidad, y vemos que empiezan a estar muchos temas sobre la mesa para discutirlos, ¿no? Entonces, todas estas cosas solo son posibles ahora de discutirlas porque hay, digamos, para ponerlo en términos sociopolíticos, hay una correlación de fuerzas que ha permitido eso, ¿no? Hay mujeres en las calles, pero también hay mujeres en espacios de decisión, digamos. Hay diversas voces del feminismo, un feminismo de distintas corrientes, y hay muchas discusiones a eso, ¿no? Y entonces, como un poco retomando una autora argentina, digamos, ahí hay una potencia para pensar todo, ¿no? Para transformarlo todo, que creo que ese es uno de los momentos más interesantes de lo que vivimos en la última década, por lo menos, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y entonces, allá hay eventos como los paros internacionales de mujeres, es decir, a ver, ¿quiénes producen, no? ¿Quiénes en realidad son la economía? ¿Qué pasa si las mujeres paran, ¿no? ¿Quién come si las mujeres paran? ¿Cómo la familia funciona si las mujeres paran, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de discusiones que un poco han llevado a los estados a establecer ciertos mínimos, ¿no? Entonces tenemos ahí elementos como cuotas, como paridad, como reconocimientos en términos de un poco de, digamos, intentos de
política pública con enfoque de género, pero yo creo que todavía ahí sigue, por un lado, es insuficiente, y por el otro lado, todavía hay una concepción siempre todavía patriarcal, paternalista, que impide que, digamos, todo eso se piense de manera mucho más amplia. Pensémoslo con un pantallazo en este momento en Ecuador, y digamos, tenemos a un gobierno de corte de derecha y además conservador. Recordemos que sus nexos con el Opus Dei, que además representa todos estos valores de la familia tradicional, que obviamente las mujeres tienen que dedicarse a estas cosas, que tienen que hacer tales otras, y que por lo tanto, incluso si vemos nosotros solo su gabinete, pues vemos un gabinete puramente de hombres, ¿no? Es decir, no, si bien recordaba un poco a poco, a manera de anécdota, la reciente creación del Ministerio de la Mujer, pues digamos, ahí cuál es el contenido de eso, ¿no? Si no es simplemente algo retórico. Y creo que ahí falta un montón, ¿no? Y falta un montón porque hay que hacer, digamos, si ya vamos a hablar específicamente de políticas públicas con enfoque de género, hay que hacer políticas públicas con enfoque de género. Yo creo que una de las discusiones interesantes de ahí es, por ejemplo, la creación de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Es decir, que puedan desahogar de las mujeres de una tarea que actúa como mandato de género, ¿no? Si eres mujer, te toca cuidar a los niños, te toca cuidar a los padres, te toca cuidar a quien estés a tu alrededor, ¿no? Pero por otro lado también una política pública que dirigida, por ejemplo, a la pobreza y al desempleo, pero que tenga un enfoque de género, porque justamente es en las mujeres en donde más existe esa brecha, ¿no? Y, o sea, ya los datos nos dan un poco ahí de cómo, o sea, digamos, aquí yo no he visto poco estudios, pero ya se han hecho estudios en otros países de, por ejemplo, qué pasó con la pandemia con las mujeres, ¿no? Mujeres que tuvieron que abandonar sus trabajos para dedicarse a las tareas de cuidados porque no estaba la escuela, porque no había posibilidades de, ni siquiera incluso de centros de salud. Entonces la escuela se volvió hacia la familia, los niños tomando clases desde su casa, y entonces las mujeres tuvieron que asumir esas tareas, ¿no? Otras mujeres que tenían un trabajo, pero además tenían que asumir, como volvieron a sus casas, tenían que asumir otra jornada, además del cuidado de la casa, del cuidado de los niños, del cuidado de la familia, ¿no? Y otras mujeres claro, que sufrieron la crisis, de que tuvieron la escuela, que tuvieron que dejar la universidad, y digamos, esa incidencia que sucedió en la pandemia no se ha restablecido. O sea, muchas de esas personas, muchas de esas mujeres que dejaron sus proyectos de vida, pues esa ruptura biográfica generalmente va en un proceso de precarización, ¿no? Es decir, si ya no pudiste acceder a educación, etcétera, etcétera, digamos, todo eso va un poco en bola, ¿no? Y luego pensarlo también, digamos, o sea, para pensarlo en términos de políticas públicas, digamos, cada uno de los ámbitos, ¿no? La salud, qué está pasando ahí. Creo que ahí nosotros, por ejemplo, uno de los grandes debates que está dando el movimiento de mujeres a nivel internacional es el tema del aborto, o sea, un mínimo, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Ecuador todavía no pasa, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en México, digamos, allá hay avances importantes. En Ecuador todavía eso no sucede, digamos, estamos muy atrás respecto a eso porque tenemos además una sociedad muy conservadora y legisladores que han evidenciado todo su conservadurismo. Y que, digamos, eso igual, hay datos igual, que si bien nosotros no somos como el foco rojo de la región en términos de feminicidios como México, pero también están ahí temas de violencia, digamos. Ahí es necesaria una política pública que se vincule a eso, ¿no? Pero además todo eso hay que pensarlo como un poco planteaba Verónica al inicio, hay que plantearlo también en términos de lo que estamos viviendo como país, ¿no? Y estamos viviendo una situación de crisis enorme, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la migración? ¿Qué pasa con las mujeres que se quedan a cargo de los hogares?
¿Qué pasa con el tema de la violencia? Porque, ojo, cuando hay violencia, generalmente la violencia, además, las mujeres son en donde hay mayor incidencia, ¿no? Y entonces, claro, entonces hay todo un país que rehacer, hay toda una crisis que afrontar a todos los niveles, pero además, si se piensa en política pública, esa política pública tiene que tener unas especificidades con el tema de mujeres. Y luego igual, si le metemos la variable, digamos, urbano-rural, allá hay otras desigualdades que atender, ¿no? Entonces, eso de inicio. Importante estas reflexiones, desempolvar de lo que está ocurriendo en las diferentes instancias del convivir nacional. Y amigo y amiga, estamos abordando este tema, mujer, políticas públicas y demandas. En esta primera parte, nuestras invitadas han hecho esta primera apertura. Vamos a una brevísima pausa, luego volvemos con nuestras invitadas, a los amigos y amigas que nos siguen, que están al otro lado de esta pantallita pequeña. Pues si escriben, si ponen sus preguntas, estamos en la plataforma Rixinacui Internacional de Facebook, pues con el mayor agrado trasladamos esas inquietudes a nuestras invitadas. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias a nuestras invitadas que nos acompañan en esta noche, por supuesto. Queremos compartir algunas inquietudes que están subiendo precisamente ahora en esta plataforma, al menos una de ellas. La gran dualidad, dice Matilde Tenesaca. Entiendo que quisiera escuchar algo sobre este tema. José María Casco, un saludo especial a las distinguidas panelistas que nos ilustran con sus conocimientos referentes al Día Especial de la Mujer. Madre, esposa, compañera, son luces de la humanidad. Felicidades a todas. También hay otra inquietud. ¿Dónde nace el 8 de marzo? ¿Quién da inicio a esta fecha? Bueno, algo dijimos al inicio, pero en esta siguiente ronda, si quisieran abordar algo sobre estas inquietudes, pues allí están planteadas. Verónica, nuevamente vamos en esta siguiente ronda. Hablamos de derechos, la constitución actual vigente, bueno, se ha dicho que es una de las mejores, otros dicen sí, sí, pero habla bonito, pero no practica, no posibilita llevar a la práctica aquello, también han manifestado. ¿Cómo estamos en el ejercicio, en el goce pleno de los derechos de esto que estamos hablando, de la participación, de la equidad, bueno, en toda la magnitud de lo que implica eh, esta vida, digamos, de diálogo permanente de los géneros? Yo quisiera, digamos, retomar esta pregunta que nos coloca, que me coloca José, bueno, que nos coloca a todas. Quizá poniendo en consideración que lo legal, lo constitucional, digamos, es finalmente, digamos, como se vuelve o se puede volver un instrumento para el poder de turno. Y conforme lo que Sofía nos mencionaba hace un momento, los datos,
de la situación en la que las mujeres estamos, ¿no es cierto?, evidencian que hay una distancia, ¿no es cierto?, entre lo que la Constitución y algunas leyes que sí, digamos, existen para garantizar derechos, el ejercicio de derechos para las mujeres, simplemente no se cumple, ¿no? Porque finalmente siento que cuando los gobernantes que están dirigiendo nuestro país deciden simplemente desconocer lo que dice la Constitución, desconocer lo que dice alguna ley en particular, simplemente es una decisión que se lo toma de forma voluntaria y así sistemáticamente se ha ido cometiendo un sinnúmero de vulneraciones, ¿no? Yo también coincido, ¿no es cierto?, que tenemos una de las constituciones más progresistas, una constitución bastante garantista, y en función de eso, inclusive, creo que somos uno de los países que más leyes aprueba a nivel de la región, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando vamos, ¿no es cierto?, a la aplicación, al ejercicio de esos derechos, evidentemente se queda, ¿no? Se crea esta distancia, esta brecha. Y una de las grandes, digamos, de los motivos que nos lleva a esto es justamente lo que Sofía nos mencionaba, ¿no? Respecto a la falta de enfoque, ¿no? Que existe dentro de la institucionalidad del Estado para garantizar esos derechos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, a nivel de justicia? Si hablamos del sistema de justicia. Existen garantías, existen derechos que pueden ser ejercidos, ¿no es cierto?, por las mujeres en términos concretos. Sin embargo, al momento de que una mujer se enfrenta a un operador de justicia que simplemente quiere aplicar el derecho sin ningún tipo de enfoque, ¿no es cierto?, primero de derechos humanos o luego un enfoque de género, los casos, digamos, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta la mujer sigue siendo la misma, a pesar de que puedan existir leyes o constituciones en ese sentido, ¿no? Y creo eso, digamos, ¿por qué traigo a colación este tema? Es justamente a raíz del caso que hasta ahora sigue siendo un caso que nos llena de indignación, ¿no? Que es este caso de María Belén Bernal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó en este caso y las críticas alrededor de este caso? Por ejemplo, que muchas de las compañeras o de los compañeros decían, necesitamos gente sensibilizada, ¿no es cierto?, en el tema del enfoque de género, porque no es suficiente a veces inclusive ser formado en temas de género, ¿no? Entonces creo que esta realidad la podemos trasladar no solamente al sistema de justicia, también lo podemos trasladar a todas las demás instancias existentes en nuestro país que claro, o sea, al final, digamos, lo que buscan o el resultado de esta distancia entre lo que dice la Constitución, por ejemplo, lo que dice y lo que se hace ya en términos concretos de políticas públicas es nula, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que finalmente nos lleva a esta paralización, ¿no es cierto?, en el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero también nos lleva a una sistemática vulneración de esos derechos, ¿no? Creo que en términos de luchas de las compañeras y de los movimientos feministas de mujeres, existe un sinnúmero de demandas, ¿no es cierto?, que pasan por políticas públicas, por reformas legales, y a veces incluso solamente por el cumplimiento de la Constitución, que finalmente no llegan a nada porque, como decía Sofía hace un momento, existe una directriz, existe un pensamiento dominante de parte de los gobernantes que están basados en valores que no, en valores cristianos, por decirlo de forma tan clara, que están desvinculados con la realidad que vive la mayoría de las personas, ¿no? Entonces se queda el debate en muchos de los casos, ¿no es cierto?, se queda en un debate moralista, cristiano, que finalmente nos ha ido condenando, ¿no es cierto?, a las mujeres, y yo, como digo, a todas y todos, a esta precarización de la vida, ¿no? O sea, creo que eso es una cuestión que
tanto de lo que sucede con la realidad de las mujeres, que como lo han dicho las compañeras, también se duplica, ¿no es cierto? Y a veces se triplica cuando hay una multiplicidad de identidades, ¿no es cierto? Que se van agrupando, ¿no? Se duplica la discriminación, se triplica la exclusión, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que de una u otra manera todo el contexto de una ideología, de un pensamiento que prioriza el capital, que prioriza los capitales por sobre la vida, ¿no es cierto? Hace que todos y todas entremos en esta precarización, en este empobrecimiento sistemático en el que estamos viviendo en este momento, ¿no? Porque coincido que nuestra realidad en este momento es una realidad que demanda acciones concretas que, sin embargo, ¿no es cierto?, cuando hay la exigibilidad de esas demandas, la respuesta del Estado siempre es en contra de esa constitución que es garantista, en contra de esa constitución que va en pro de los derechos de los pueblos, en pro de los derechos de las mujeres, en pro de los derechos de los pueblos indígenas, de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, creo que, como digo, y quizá volviendo a la primera idea que quería dejar, finalmente, ¿no es cierto?, el derecho como tal se vuelve un instrumento del poder al momento en que hay una exigibilidad por más justicia social, por más igualdad, por más posibilidades de un desarrollo común para todos y todas. Entonces creo que ahí, ¿no es cierto?, el derecho se vuelve un instrumento servil a los gobiernos de turno, lamentablemente. Entonces creo que eso socialmente lo que nos ha correspondido como movimientos sociales es justamente exigir la garantía de esos derechos, ¿no? Yo en este momento también acompaño el proceso desde el derecho, ¿no es cierto? Y es como exigir. Hay muchos derechos, hay muchos mecanismos para exigir los derechos. Sin embargo, cuando ya entramos al aparato estatal, hay un montón de barreras que van cruzadas ¿no es cierto?, por estas políticas que vienen dadas desde arriba, políticas que responden a un pensamiento neoliberal, a un pensamiento mucho más que prioriza, ¿no es cierto?, como decía hace un momento, el capital por sobre la vida, no solamente de las personas, sino también de la naturaleza. Entonces, es eso, o sea, hay esa distancia que todavía dentro de nuestra lógica como sociedad y como Estado, todavía no conseguimos encontrar un camino que permita, ¿no es cierto?, que esos derechos garantizados en un libro, ¿no es cierto?, finalmente se concreticen en la vida real de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, Verónica, por esta siguiente parte. Em, Rosita, Maita, doctora, usted es médico y más bien quisiera, con lo que acaba de señalar Verónica, de que el derecho está allí, pero y en la práctica, digamos, se ve muy poco. ¿Cómo usted entra a las diferentes instancias? Hagamos este ejercicio. Entra a una oficina, entra a una dependencia, va a una reunión en una parroquia, en una reunión en la comunidad, llega donde una autoridad, en fin, en los diferentes momentos que toca interactuar, digamos, en el transcurso de la vida. ¿Qué encuentra poniendo esta antenita digamos, de la equidad de género, tomando en cuenta de que hay esta demanda pendiente, o esta deuda más que demanda, esta deuda pendiente para con la sociedad, para con las mujeres, en fin? ¿Qué es lo que observa cuando transita, cuando interactúa, incluso en el bus, no sé, un poco así medio hasta en la cotidianidad? Te escuchamos. Muchas gracias. Muy interesante escuchar a las compañeras desde sus ámbitos de formación, de especialización, que con mucha propiedad nos comparten de todo este marco jurídico y de qué tanto ha logrado aterrizar esto en nuestro país, en nuestros espacios, ¿no? Entonces yo estaba haciendo, correlacionando, tratando de hilvanar lo que escucho de las compañeras y me preguntaba, y
respondiendo a lo que usted me pregunta, José, ¿qué tanto ha aterrizado esto en el ámbito de salud, llamemos así? Sí, bueno, hagamos 2 momentos. La primera parte de como mujer quichua, ¿no? Como mujer indígena, que ya nos genera primero la vulnerabilidad por ser mujer y segundo por ser indígena, doble vulnerabilidad. Entonces, es complejo, ¿no? En todo sentido, yo me ponía a hacer memoria. El día de hoy acompañábamos a una niña quichua, Saraguro, que ha sido escogida para un grupo de gente que promueve las ciencias y tecnologías en las mujeres, para trabajar el tema de esto y a la final aterrizar llevándoles como estímulo a conocer la NASA, a conocer astronautas. Yo me miraba y decía, ¿cómo hemos avanzado? Sí, desde el ámbito de la individualidad, desde la conquista de derechos. Cuando yo en mi tiempo era adolescente, a nosotros nos miraban como, oiga señorita, ¿usted no quiere trabajar en mi casa? Entonces, de ahí ahora que una niña quichua indígena esté seleccionada para, entre otras cosas, aprender y visitar la NASA, digo, sí hemos avanzado, no es mucho, ¿sí? Pero hay mucho que hacer y ahí veo las dos brechas principales. Como ya decía Verónica, nosotros tenemos un país muy garantiza, tenemos una constitución bastante bonita, yo siempre he dicho, muy adornada, con muchos términos, donde ya se habla mucho del tema de género. Tenemos ya, luego veo que también tenemos el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en donde se promueve la ley orgánica para prevenir y erradicar. Imagínense, se habla de la violencia contra las mujeres y ahora el recién pan calientito del Ministerio de la Mujer, que están bonitos en términos como los abuelos nos dicen, el papel aguanta todo, está bien escrito, pero que no logra aterrizar en territorio. Ahí yo iba analizando lo que Sofía también nos comentaba, y qué tan importante es este tema de la situación nacional de cuidados, ¿sí? Y cuando yo les puedo en esta parte hablar como ya como médico de familia, qué fuerte que es ver que solo está que se ha promovido las leyes, la equidad de género, la paridad de género en todo sentido, pero como que yo te doy, yo te ofrezco, pero ve cómo te las arreglas, ¿no? Logras ser profesional, logras incursionar en el servicio público y en todas estas maravillas, pero sigues con esta carga del cuidado. Y eso es lo que yo veo en el día a día. Veo cuánto deterioro del estado de salud de todas las mujeres, blancas, mestizas, afros, he tenido la suerte de estar en todos esos espacios, quichuas, que se nota ese cansancio, esa saturación de la responsabilidad, donde de alguna manera, siempre, de manera histórica, yo siempre digo, cuando vinieron en Colón y sus carabelas trajeron la Biblia, la espada, la caña de azúcar, y esos pensamientos y esa filosofía tan dispar para sembrar en nuestra gente, en nuestra población. Entonces, está tan arraigado este tema del patriarcado, el machismo en nuestra gente, que sí nos toca doble carga. Y de ahí también vamos hilvanando, y ahí vamos a ver las personas que más sufren enfermedades crónicas, ahora que está súper en auge el tema de la salud mental, son las niñas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no estoy diciendo que los hombres no tengan problemas, lo tienen, pero es más notorio, más visible, y las causas se saltan a la vista, esta sobrecarga, esta saturación del sistema de cuidados. Entonces, mirarle por ahí que hay bastante que abordar, que no se logra aterrizar. Si bien es cierto, hay políticas públicas, hablamos de, por ejemplo, hay un acuerdo ministerial que yo siempre lo menciono, del denominado 0082 en el tema de salud, para fomentar, para disminuir las brechas de acceso al tema de salud en población culturalmente diversa, en poblaciones de pueblos y nacionalidades, por ejemplo. Pero qué difícil que aterrice si la mayoría de los servidores públicos ya en territorio ni siquiera conocen este acuerdo, mucho menos se le aplica. Entonces, todo este marco de derechos, de políticas públicas que con muchas deficiencias se han construido y están ahí, no logran aterrizar, primero por lo que ya nos decía Verónica, esa falta de voluntad de un gobierno de ultraderecha, con un sistema que defiende un ultraconservador. Sofía nos hablaba, inclusive vinculados al Opus Dei, que están ahí arraigados a la familia tradicional, por un lado, ¿no? Pero por otro lado también hay el desconocimiento de la gente en la comunidad. El 25 de noviembre yo andaba en mi espacio de trabajo, recorriendo, hablando de los derechos de las mujeres, de la violencia, de prevenir, de denunciar, y alguien se me acercó y me dijo, qué bonito que usted habla. Alguien de la comunidad, yo siempre digo de las lomas, baja y se acerca y me dice, qué importante saber eso.
Yo pensar que en este pleno 2023, recién en la comunidad de la gente, por esa marcha, alguien se enteró que existen derechos de mujeres, que se puede denunciar las diferentes formas de violencia, de no creer, ¿no? Porque estamos tan llenos, tan bombardeados de información, pero eso se da. Entonces, esas dos aristas, la falta de voluntad por un lado de los que tienen que ejecutar y el desconocimiento para exigir, serían las dos detonantes de que estas políticas públicas, que las hay, pero no logran aterrizar, ¿sí? Entonces, eso tal vez invitarles a mirar de que en esos dos espacios se tiene que buscar abordarle. Yo decía, y si bien es cierto, hay limitantes para el estudio, ya decíamos, limitantes económicas, pero también por ciertas particularidades de esta tenacidad, del hecho de ser mujer, leía un informe que de todas las personas que estábamos en primera línea en esta pandemia, que todos hemos abordado de la pandemia de COVID-19, el 70% del personal sanitario en diferentes espacios eran mujeres. Ahora imagínense estas mujeres, que son el 70%, con esa sobrecarga de estar en primera línea de la pandemia y con lo que ya nos hablaban las compañeras, de buscar la manera de abordar el cuidado de los hijos, de abordar el tema de los estudios, y justamente a eso se debe que en el tema de salud mental también son alarmantes las cifras de afección para la mayoría de la población y obviamente con mayor énfasis en las mujeres. Entonces, eso invitarles a mirar desde ese lado, que definitivamente Sofía nos topó ese tema tan importante de cómo abordar este Sistema Nacional de Cuidados, cómo hacer que en territorio aterrice, cómo hacer que esta paridad de ejercer las responsabilidades sea 50% de cada uno de los miembros, de la mujer, esposo, esposa, compañeros, o en un hogar, que todo sea compartido, que todo sea en cooperativismo, como se dice. Entonces, eso yo creo que es la gran tarea que todos y todas tenemos. Y vuelvo y repito, sintiendo, o sea, José, y a la pregunta concreta que me hacía, ¿cómo le vivimos? Le vivimos súper complejo, porque cuando uno llega y dice, bueno, soy la doctora tal y voy a hacer tal cosa, churos, o sea, un poquito para atrás se enderezan y dicen, ah, doctora. Entonces, sí, o sea, el tema llamemos así, racismo, de la exclusión, se vive día a día, pero son más fáciles de sobrellevar hoy por el tema de la comunicación, me imagino. Entonces, eso, compañeras, y decirles que en esos dos espacios que yo he planteado tendríamos que manejarle. Gracias, Rosita, Maita, doctora. Un poco por traer, digamos, momentos o experiencias o situaciones que se experimentan, que se viven en el día a día. Sofía, el Estado, bueno, al menos cuando desarrollan, digamos, en el proceso de campaña, hace poco entramos en esta línea de las candidaturas para autoridades seccionales, en fin, todo el mundo habla de la igualdad, de la equidad, de la oportunidad de la mujer, las deudas acumuladas, que en esta vez sí, y en fin, y al final creo que en el caso de algunos hombres o también mujeres, quizá vestirse para más mostrar de que efectivamente van a trabajar por la mujer es lo que falta, me parece, ¿no? Pero un poco bajan las estrellas a la tierra y dicen esto es lo que vamos a hacer por ustedes, pero ni bien declara, llamemos el CNE de que ya ha sido ganador o ganadora, hasta ahí no me llega, pues, ¿qué es lo que pasa ya en la práctica, en el Estado, en las políticas que debería aplicar? Tenemos, es más, políticas claras, determinadas, definidas, que vayan, digamos, orientando el accionar, digamos, de un Estado en esta línea. O dónde están esas grandes deudas que por más que se repita, no quedan sino en eso. Nada aterrizan en la práctica como aquí ha sido insistente en expresarse.
Bueno, creo que ahí habría que mencionar como varios puntos. Uno, la nula, escasa, inexistente fortaleza en términos de gestión pública. Tenemos a un banquero que creía que el Estado, no sé, se maneja como un banco y no pasa, ¿no? Entonces, digamos, en todo nivel, pues uno, no tenemos un proyecto de Estado, ¿no? No hay un proyecto gubernamental de qué quiere hacer el gobierno en estos 4 años, o qué quería hacer en estos 4 años, que ya se le van yendo 2. No entiende de gestión pública, digamos, ahí, digamos, uno de los datos más reveladores de eso es el porcentaje del presupuesto del Estado que se ha ejecutado. Es es mínimo, es increíble que falta dinero en educación, falta dinero en salud, sabemos cómo están los hospitales, sabemos qué está pasando en un montón de cosas, pero es increíble que, por un lado, nos estén mencionando permanentemente que el dinero está bien guardado en las reservas y ni siquiera se aplica para el presupuesto nacional, pero por otro, que es alarmante, que el presupuesto que ya estaba asignado no se ejecutó. Es una cosa espantosa, ¿no? Es decir, ese presupuesto generalmente inicia cada año, se asigna un presupuesto con una planificación y con unas políticas públicas específicas, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, ahí ya hay una deficiencia enorme. Entonces, primero. Luego lo otro es qué políticas públicas, ¿no? ¿Qué políticas públicas, con qué enfoque, con, digamos, cómo se las ha armado, en qué se ha pensado y realmente se ha sido como muy de, digamos, un poco quienes han vivido en el Estado es que no necesariamente la planificación se lleva a cabo, digamos, eso no pasa en todos los gobiernos. Y muchas de esas cosas, mucho de cómo se resuelve la ejecución presupuestaria que básicamente sostiene la política pública, a veces es como trasnocharse diciendo una cosa del día para el otro y armando cosas de un día para el otro, ¿no? O sea, la mera improvisación en cada momento, ¿no? Entonces, también está eso, un poco, por ejemplo, la creación del Ministerio de la Mujer, digamos, que es construido en el marco del caso de la compañera Bernal, digamos, de dónde es literalmente sacarse una carta de la manga sin ni siquiera una idea de qué quería que fuera ese Ministerio de la Mujer, etcétera. O sea, ¿no? Digamos, parchecitos para ir poniendo aquí o intentar saliendo del paso, ¿no? O sea, como muy apagando el fuego de lo que está sucediendo. Entonces, yo siento que la política pública en general en este gobierno es así, ¿no? Ir apagando fueguitos de los conflictos que se le van desatando, ¿no? Y son conflictos que precisamente, digamos, entre otras cosas suceden precisamente porque no hay política pública construida, ¿no? No hay política pública construida, no hay fortalezas en términos de ejecución y no hay, y menos hay un enfoque para construir eso, ¿no? Y yo creo que eso fue, digamos, si bien nosotros escuchamos el conjunto de propuestas al inicio de gobierno, pues un poco ya sabíamos de qué iba el gobierno cuando veíamos un poco cuáles eran sus aliados, ¿no? Y además cuál era el historial de quienes pretendían gobernar, ¿no? Digamos, ha sido también un poco la evidencia de un poco esas clases dominantes en modo rapiña que desconocen todo lo público y únicamente está ahí un proceso de saqueo del Estado y de beneficiar a sus propios intereses, ¿no? Que hemos visto en estos días todos los casos de corrupción y etcétera, etcétera. Entonces, la atención en lo público, la atención en la política pública ha sido nula. Entonces, digamos, además de la crisis que nosotros ya estamos cargando a nivel mundial, a nivel regional, que es una crisis, digamos, estamos en un proceso de recesión económica dura, intensa. En el caso de Ecuador, no se han tomado las medidas para responder a esa crisis en términos generales, y menos para responderla pensando en
poblaciones vulnerables, ¿no? Y creo que ahí hay enormes problemas, ¿no? Lo dejaría por ahí. Gracias, Sofía, por enfatizar en temas pendientes, en temas que a ratos dejamos pasar por alto, a ratos nos mareamos también al fervor de campañas publicitarias y otros temas. Amigos, vamos a una brevísima pausa y luego volvemos para una ronda final con nuestras invitadas que estamos abordando justamente mujer, políticas públicas y demandas. Volvemos enseguida. Todos los días, a esta misma hora, en este mismo canal, en este mismo espacio, ustedes se dignarán a encontrarnos justamente este tipo de reflexiones, nuevas voces desde territorios y obviamente cuestionando la situación, cuestionando también desde los diferentes niveles que concita a la vida de un pueblo. Estamos en esta oportunidad abordando mujer, políticas públicas y demandas y en esta ronda final quisiera que nuestras dignísimas invitadas nos ayude un poco a retrotraer, a quizá hacer memoria o quizá a puntualizar cuáles son aquellas propuestas que hace algún tiempo se venían o se decían, se planteaban, se ha logrado, hay todavía que se insisten en ellas o de pronto ya nos hemos olvidado, ahora estamos en otras propuestas quizá. Bueno, ¿qué es lo que podemos traer un poco, incluso siendo autocríticos, en nuestras mismas organizaciones, en nuestras mismas comunidades, en las organizaciones regionales, nacionales, incluso en los mismos discursos? ¿Qué es lo que podemos traer como hallazgos y dejar, vea, esto está todavía pendiente, hay que trabajar sobre estos temas? Verónica. Sí, siento que hay una diversidad de demandas y creo que esa diversidad de demandas depende mucho del lugar desde donde nosotras estamos luchando, desde donde nosotras también estamos ejerciendo procesos de resistencia, ¿no? Entonces creo que eso como primera cosa, decir que las demandas de las mujeres no son, si bien es cierto, en determinados momentos se conjugan en un postulado o en una demanda. Sin embargo, creo que cada una desde la realidad que nos toca vivir, también asumimos esas demandas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en el caso de los pueblos, de las mujeres de pueblos y nacionalidades, existen derechos básicos, ¿no es cierto?, que no están garantizados, no derechos básicos como el acceso a la salud, por ejemplo, derechos básicos. Y si es que ya vamos, digamos, como desmenuzando el tema del derecho a la salud, ya en términos de, por ejemplo, de acceso al tema de derechos sexuales y reproductivos, el tema de la salud mental que mencionaba Rosa hace un momento, o sea, es mucho más, existe una mayor vulnerabilidad para el tema para las mujeres de pueblos y nacionalidades, ¿no? Después en el tema de educación,
Creemos que la brecha todavía del acceso, no solamente en términos del nivel universitario, sino en términos de secundaria mismo para las compañeras de pueblos y nacionalidades, todavía sigue siendo, ¿no es cierto?, una consigna, una demanda pendiente y una deuda de parte del Estado, ¿no es cierto?, que es sistemática realmente, porque si bien en este contexto de la pandemia que mencionaba Sofi, ¿no es cierto?, ya llegamos a una pandemia con unas brechas de desigualdad tan complicadas. El post-pandemia nos dejó en una situación mucho más alarmante a las mujeres y mucho más a las mujeres de pueblos y nacionalidades. Entonces creo que en términos, como digo, de derechos básicos, ¿no?, como salud, educación, el tema mucho más ya de acceso a la justicia, por ejemplo, son derechos que constituyen, ¿no es cierto?, desde la realidad de los pueblos y nacionalidades, demandas latentes y demandas urgentes para ser gestionadas. De ahí creo que en el cómo, ¿no es cierto?, en cómo se garantizan esos derechos, en cómo se cumplen esos derechos, creo que también está la clave. Creo que otra de las demandas puntuales es también en términos de que esos derechos, esas garantías se cumplan respetando la epistemología y la filosofía de vida de cada uno de los pueblos, ¿no? Creo que eso es fundamental y es lo que es inexistente, y no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos que han estado al frente de nuestro país. Existe un nulo entendimiento respecto a lo que quiere decir el Estado plurinacional, lo que quiere decir el Estado intercultural, ¿no es cierto? No solamente somos un derecho constitucional de derechos, sino somos por sobre todo un Estado plurinacional e intercultural. Entonces, en esa medida, por ejemplo, también las políticas públicas que se plantean para resolver, digamos, o para garantizar, más bien, usando correctamente la palabra, para garantizar esos derechos, no cumplen con estos principios de plurinacionalidad e interculturalidad, y de ahí que vienen todos los fracasos, ¿no es cierto?, de la realidad que vivimos en las comunidades, pero que también vivimos en las ciudades, ¿no? Creo que esa es una cuestión que es fundamental también comprender, que nosotros y nosotras estamos en las ciudades, estamos en el sector rural también, con necesidades diversas y que muchas veces son comunes, ¿no? Inclusive ya en términos de la ciudad, el acceso a una educación que sea más plural, que sea mucho más diversa, por ejemplo, es nula para quienes estamos en las ciudades. Nos vemos obligados a someternos a un sistema homogenizante, ¿no es cierto? Entonces creo que en ese sentido hay algunas demandas que todavía, como digo, demandas básicas, ni siquiera, ya si nos ponemos a hablar en términos de igualdad económica, por ejemplo, son cuestiones que todavía siguen siendo mucho más lejanas en ciertas situaciones, en ciertas realidades de los pueblos y nacionalidades. Entonces creo que en ese sentido también otra de las grandes demandas y que lamentablemente inclusive entre nosotras también, y ahí como decía José, ¿no es cierto?, quizás hacer esa autocrítica, también hemos dejado de poner en el centro, ¿no es cierto?, de nuestras demandas, la realidad que viven nuestras compañeras y compañeros que están en defensa de sus territorios, en defensa del agua, ¿no es cierto?, en defensa yo digo, de la casa que nos es común a todos y todas, y creo que en ese sentido también es fundamental, como digo, reconocer las demandas que existen a nivel territorial, y en el caso de los pueblos y nacionalidades que están defendiendo sus derechos y los derechos de todos y todas en contra de las políticas extractivas y las prácticas, digamos, y las concesiones a nivel extractivo que se están dando en el país, es otra de las grandes demandas también, ¿no? Y que a veces en esta inmediatez y en esta coyuntura, ¿no es cierto?, donde ciertos temas se vuelven más centrales, creo que dejamos de lado también estas luchas que son también fundamentales, que también son centrales para la vida de los pueblos y nacionalidades. Entonces creo que
de lo que yo entiendo, de lo que yo veo, de lo que siento y escucho también, digamos, alrededor mío, son esas demandas que vienen de forma diversas, pero que finalmente cada una se vuelve prioritaria dependiendo del territorio o de la situación o el contexto en el que se encuentran, ¿no? Entonces creo que hay una deuda gigantesca en términos de pueblos y nacionalidades por parte del Estado para la garantía de derechos mínimos, de derechos humanos mínimos, ¿no es cierto?, que quizá muchos de nosotros y nosotras ya los estamos, gozando, pero muchos de nuestros pueblos y pueblos y nacionalidades todavía continúan, por ejemplo, sin tener acceso a agua, ¿no? O sea, los índices de desnutrición infantil, por ejemplo, es otra problemática que aqueja mucho más a la niñez indígena. O sea, hay términos, hay derechos que todavía, como digo, mínimos, y lo digo así siendo bien contundente con eso, que derechos mínimos que en este siglo XXI ya deberían estar mínimamente garantizados, pero que sin embargo en la realidad de las comunidades no existen, ¿no? Entonces es bastante desolador e indignante que esa realidad continúe en un país que se jacta, ¿no es cierto?, con gobiernos que se jactan de que tenemos minas de oro debajo de nuestros territorios. O sea, ¿qué es lo que pasa después de décadas de extractivismo en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Cuál sigue siendo la realidad de nuestras comunidades en la Amazonía? ¿Cuál sigue siendo la realidad de nuestras comunidades en la costa, por ejemplo? Creo que esos son las grandes interrogantes que tenemos que seguirnos haciendo, porque cuando estamos en nuestros territorios, cuando palpamos la realidad y vemos que estos derechos básicos no están garantizados, realmente decimos, tenemos que continuar con la lucha, ¿no? Entonces creo que esas son como algunos de las demandas que todavía se siguen dando y que necesitamos también nosotras desde la organización, desde los movimientos también seguir fortaleciendo, ¿no es cierto?, cada una de las luchas en los territorios también. Gracias, Verónica, por esta suerte de enlistar temas pendientes. En similar término, Rosita Maita, solicito también de su parte, quizá siendo autocríticos, esta inquietud va a ser reiterativa en todas, siendo autocríticos, ¿qué es lo que falta todavía en nuestras comunidades? ¿Qué es lo que falta en nuestras organizaciones? ¿Qué es lo que falta? Bueno, también mirar en las diferentes instancias del Estado, las que más les llama la atención, quizá puedan ser elementos para los tomadores de decisión y también para nosotros, personas, digamos, llanas que estamos en el día a día, para no perdernos. ¿Qué temas son los que tenemos que tener presente aún cuando hablamos de mujer, de políticas, de demandas? Bueno, José y compañeras, yo creo que para abordar la primera parte de la idea que nos invita a compartir, como autocrítica, yo siempre soy bastante, creo que hasta estricta en este tema, invitarnos a mirar un poco, hacer una intro y retrospección en cuanto a la esencia de la filosofía de vida de los pueblos y nacionalidades, ¿sí? Yo soy partícipe de que tenemos este declive, estamos literalmente en un caos y la humanidad está hasta amenazada con la extinción como especie en este gran espacio, porque hemos perdido algunas partes de nuestra esencia, de nuestra conexión con nuestra cultura, con nuestros saberes. Entonces, ahí me permito abordar lo que alguien había pronunciado o expresó en el chat de la gran paridad, ¿sí? Yo creo que, vuelvo y repito, si nos afianzáramos en nuestros saberes, en nuestra filosofía, pudiésemos tener más elementos para abordar este tema del problema de género.
hablaba de la gran paridad, no sé si a esto se refería la persona que hizo el comentario, pero desde mi entender, desde mi sentir, quisiera compartirles la gran paridad, la gran dualidad, creo que le entendemos como que todo lo que es y está en este tiempo, en este espacio, en este cosmos, es doble, ¿sí? Así como hombre y mujer, Cari, Warmi, tenemos el sol y la luna, tenemos el día y la noche, ¿sí? Tenemos el fuego y el agua, ¿sí? Tenemos estos elementos aparentemente diferentes, contrapuestos, pero que sumando, que complementándose o que entrando en sintonía o como se llama en sinergia, logran generar la vida, logran hacer que se mantenga y que avance el transcurrir del tiempo. Entonces, si nosotros entendemos desde esa lógica, desde esa gran paridad hombre y mujer, no debería desarrollarse esto tan tenaz y tan marcado que es el sistema patriarcal, ¿no? El machismo y todo lo que genera ese tema de la inequidad y esta necesidad de exigir derechos, de velar, de pelear por estos derechos. Entonces, si estuviésemos, y cada día yo creo que es muy pertinente en cada uno de nuestras, como individuos, como personas, como familia, como comunidad, esa parte yo veo lamentablemente y tengo que hacerlo hincapié y lo expreso siempre en la comunidad, en la organización de los diferentes niveles, que estamos replicando lo de Occidente en la comunidad y estamos generando mayor conflicto, mayor división, cuando lo que más necesitamos en nuestras organizaciones, en nuestros ayllus, es ese entendimiento y ese caminar como dos seres pensantes, como dos seres que sienten esa necesidad de caminar en dualidad, en paridad, o como se llame, respetando, y si entendiéramos esa importancia, esa sinergia de la complementariedad, de la reciprocidad, no necesitamos exigir y pelear mayores derechos, no existiría el machismo, no existiría este tema de la discriminación por por condición de género. Entonces, es una mirada muy profunda y muy hacia atrás y a veces hasta utópica, pero desde ahí yo creo que es importante para poder avanzar hacia adelante como pueblos y nacionalidades. Y ya lo decía Verónica, y estas políticas ya para ir avanzando desde el Estado, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues cuando vaya a desarrollar y enfocar estas políticas para pueblos y nacionalidades, no puede hacerlo con la misma vara que lo hace para la gran urbe de la ciudad de Quito y de todas las grandes ciudades, porque la realidad es diferente. Por eso, no por eso, y creo que con esta consideración en el año 2007 las Naciones Unidas declaró y expidió los derechos humanos de poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, porque justamente hay una particularidad, que hay que ponerle la mirada al tema del territorio, hay que ponerle una mirada a los conocimientos propios, a la lengua materna, hay que poner a las filosofías, a las diferentes filosofías, ¿no? Entonces, justo, yo decía, requerimientos en salud, no es lo mismo para alguien de la comunidad, alguien de pueblos y nacionalidades, que alguien de la parte urbana, ¿sí? Y aquí traer a colación lo que, por ejemplo, en la reforma del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, ya se tipifican algunas formas de violencia y ahí se habla de la violencia obstétrica, ¿sí? Y yo podría permitirme decir, con derecho a equivocarme obviamente, pero también viví en carne propia, la violencia obstétrica es más notoria, es más repetitiva, con cifras alarmantes en mujeres de pueblos y nacionalidades. ¿A qué llamamos violencia obstétrica? A la forma tan deshumanizada de recibir a un nuevo ser, de dar a luz y de tener todo este proceso de atención de un parto, por ejemplo, ¿sí? Algo que desde la medicina convencional no es lo más humano y adecuado posible para todos, pero se afecta más o es más notorio o es más marcado esa violencia en las poblaciones que pensamos y entendemos de diferente manera la salud, la enfermedad, la vida y la muerte. Entonces, eso yo creo que es una de las deudas más grandes de las que nos hablaba Verónica, una de las cuestiones con mayor énfasis que debería hacerse para saldar esas deudas. Entonces, se habla mucho, tenemos mucha literatura, muchos documentos, normas, protocolos para atender el parto culturalmente diferenciado. Bueno, ha tenido muchos nombres, ahorita se llama parto en libre posición, pero eso solo está en el papel.
De hecho, no, son muy poquitos las experiencias a nivel de Ecuador, donde una mujer quichua, donde una mujer de la Amazonía, de la costa, puede ir y decir, yo quiero tener un parto de acuerdo a mis costumbres, de acuerdo a mi filosofía de vida. Más bien estas personas son mal vistas, se limita inclusive el acceso. Bueno, hay un sinnúmero de cosas por pensar diferente, por tal vez exigir lo que le da la ley, lo que le da, de lo que le benefician sus normas. Entonces yo creo que con esa particularidad, con ese entendimiento de que las políticas públicas tenían que aterrizar, pero enfocadas a un pueblo culturalmente diverso, a sus determinantes de la salud, podríamos estar pensando que estas brechas, que estos derechos mínimos irían aumentando en su nivel de cumplimiento. Mil Eso, gracias, compañero. Rosita, por estas puntualizaciones en esta parte final. Lo propio, Sofía, vamos con su última intervención. Esta misma inquietud, quizá siendo autocríticos desde nuestras propias prácticas y también mirando en los espacios públicos, en los espacios cotidianos, en la vida del Estado. Tal vez que, yo que sé, dos, tres elementos que quisiera dejar destacado aquí, los mismos que sean como elementos a tomarse en cuenta en procura de una mejor convivencia, en procura de una práctica que digamos de derechos en similares condiciones. Antes, solamente saludar a Edgar Chimbo, que también está diciendo a la reflexión de género y etnicidad es importante agregar los debates sobre los privilegios masculinos desde la cotidianidad social o comunitaria. De pronto, sí, algún comentario, Sofía, le agradeceré también en este ámbito. Te escuchamos. Sí, creo que los pendientes son enormes en Ecuador en respecto a las brechas enormes y pues en el caso nuestro es una brecha ahí, como bien lo han dicho las compañeras, en donde el género y la etnia se cruzan y entonces ahí hay deudas históricas enormes y que además pasan por deudas históricas estructurales, ¿no? O sea, el racismo estructural del Estado, el racismo, digamos, que está muy en los tuétanos y que, ojo, digamos, en los últimos años también así es preocupante esa revitalización de esos discursos racistas e incluso con solicitudes de eliminación de lo que se considera ese enemigo, ¿no? Entonces, allá hay deudas muy pendientes desde el Estado. Y yo creo que en términos un poco, yo lo pensaría en términos un poco de representatividad, y creo que si bien ha habido procesos de formación de cuadros de mujeres, creo que hay mujeres muy valiosas en las organizaciones, creo que todavía falta avanzar en términos de que esas mujeres puedan asumir procesos de representatividad mayores, ¿no? Entonces creo que ahí de pronto hay que fortalecer a esos cuadros, a esas mujeres, y también pues es un poco retomando el comentario de quien se comunica desde las redes, pues sí, ¿no? O sea, un poco de quienes están ocupando los espacios de representatividad en términos de organizaciones, ¿no? Entonces ahí es necesario ir promoviendo una mayor participación de mujeres, ¿no? Lo dejaría ahí. Gracias enormes a Sofía Lanchimba del pueblo Cayambi, doctora en estudios culturales, por supuesto, no, de estudios políticos, perdone, como también a Verónica Yuquilema, que tiene pues
su experticia, sus estudios, digamos, en derechos humanos y la defensa de la madre naturaleza, entre otros, por la gentileza de acompañarnos en esta oportunidad para reflexionar, para desempolvar y para llamarnos la atención y de paso también decir, vea, esto deberían hacer aquellos que obviamente tienen en sus manos este enorme encargo. En fin, a usted, amigo, amiga, por su gentileza de abrir esta ventanita pequeña, al menos distraerse de tantas cosas que la vida nos pone. Simplemente terminar con una invitación. El día de mañana vamos a trasladarnos hacia nuestra mirada, hacia nuestro vecino país, el Perú. Entendidos o estudiosos que han hecho seguimiento de este tema, de lo que está ocurriendo en Perú, de Europa, de Centroamérica y también de Ecuador, nos acompañarán. Así que cordialmente invitados. Y pasado mañana, ahí sí, nos vamos con toda nuestra artillería hacia los territorios de Perú. Vamos a levantar la señal desde diferentes territorios, reitero, de Perú con radios comunitarias, digitales, plataformas, medios televisivos locales, en fin, todos quienes deseen contar la otra verdad, como decimos nosotros, porque la prensa amarillista, mermelera, comercial, enquistada en el poder, así como también aquí en nuestro país, prácticamente ponen la mirada hacia otro lado en lugar de contar de lo que está ocurriendo en el territorio. Así que con esta invitación digo mil gracias. Esto es Rixinacuy TV, soy José Atupaña, nuestras invitadas de lujo. Solamente decirles que no se pierdan, muy pronto volveremos a esta pantallita pequeña. Hasta entonces. Kutinkama.